Sí, vamos a analizar todo lo que está relacionado con el sector educación. Teóricamente, hoy 20, hemos iniciado un nuevo año escolar en los colegios públicos. Sin embargo, esto no ha ocurrido así en regiones como Piura, Tumbes o Lambayeque debido a las consecuencias de las lluvias. Sin embargo, hay problemas que vienen desde la pandemia y mucho antes. Vamos a conversarlo con Idel Wexler, exministro de Educación. Bienvenido, señor. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muy bien. Analicemos un poquito lo que hemos estado cargando desde hace un buen tiempo, desde la pandemia, por ejemplo. ¿La virtualidad sirvió o no sirvió en temas relacionados con la educación? Te agradezco por la pregunta porque en el Perú, como en todo el mundo, pero en el caso de nuestro país, que fue casi el último en abrir sus escuelas a la presencialidad, el 5 de mayo, gracias a la presión de colectivos, medios de comunicación, líderes científicos, líderes educativos, colectivos de padres. Exacto. Mucho recuerdo a la profesora Correa y a la señora Milagros. Sí, sí, sí. Entonces, la pandemia en la escuela pública peruana, no digo que en la escuela privada fue óptima, pero fue aceptable. Y ahí habían entre 8.500.000 alumnos, aproximadamente 2 millones, que en líneas generales se acomodaron rápido y recibieron una educación virtual, digamos, aceptable. Correcto. Porque la educación presencial es irreemplazable, también en la educación privada. Pero en la educación pública, donde hay aproximadamente 6.500.000, 6.600.000. Mira, en la educación privada antes habían 2.300.000, ha bajado a 1.900.000. Y la educación pública ha subido de 6.300.000 aproximadamente a 6.500.000 o 6.600.000. Y entonces, Aprendo en Casa, en el 2020, yo diría que fue un esfuerzo que hay que valorar del ministro Benavides. Se plegaron televisoras privadas, sí, claro. 500 radios regionales con educación intercultural bilingüe. Aprendo en Casa fue mejorando poco a poco. Pero contrariamente a lo que se esperaba en el siguiente año, el 2021, no hubo nivel LaTeX, las clases comenzaron en abril, y el programa Aprendo en Casa, en vez de mejorar, empeoró. Entonces, nuestros alumnos llegaron el año pasado, en mayo, con una afectación a los aprendizajes, sobre todo en la escuela pública, y con una gran afectación del bienestar socioemocional, claro, que no es común en el Perú. Siguió abriendo la brecha, ¿no? Esta brecha entre la educación pública y la privada se sintió más a raíz de las circunstancias que usted describe. Exactamente. No era fácil vivir entre la salud y la vida, y entre la muerte y la vida, valga la reiteración, de alumnos, pero también de padres de familia, además del enclaustramiento de los niños y jóvenes en el Perú, y con una educación virtual en la escuela pública que era una ilusión. Y no nos olvidemos de la conectividad, de los problemas de conectividad. Hemos visto cómo chicos, chicas tenían que subirse a un árbol, trepar a un cerro para tener algo de señal en sus teléfonos celulares. Claro, porque más o menos 800.000 a 1 millón de alumnos, el Estado no llegó a conectarse con ellos. Se dice 800.000 a 1 millón han desertado. No han desertado, la deserción no existe. Los alumnos en el Perú, los alumnos pobres de lugares alejados de los pueblos originarios, el Estado no llega con el derecho a la educación que le corresponde. Exacto, y por eso no cuentan en estas cifras. Claro, en estas circunstancias es que llegamos al año pasado, donde en líneas generales ha habido un proceso de recuperación del bienestar socioemocional y también de los aprendizajes, pero sigue habiendo un faltante. Y ese faltante es el que hay que seguir recuperando este año 2023. Y ahí nos enfrentamos
que estando previsto las clases para los colegios públicos el 13 de marzo, según el Ministerio de Educación, solamente se incorpora el 45%, que son 3 millones aproximadamente. Okay. Y el resto el día de hoy. Bueno, si en lugares focalizados, zonas focalizadas, distritos focalizados, colegios focalizados y provincias focalizadas, ha habido una suspensión, nosotros deberíamos estar hoy día, digo yo, optimistamente por encima del 80%. Pero no es Pero así. del dicho al hecho, No es así. no es así. Claro, RPP a través de sus equipos periodísticos, señor Wexler, ha recorrido regiones del norte, por ejemplo, y hay centenares de colegios en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, que no han iniciado clases. La infraestructura está hecho un desastre, las lluvias han terminado por destruir lo poco que quedaba. En fin, es una situación bastante crítica. Bueno, la infraestructura en el Perú es un mal crónico. Yo cuando estuve de ministro, uno de los problemas que más me agobiaba es la infraestructura. Tenemos un PRONIET ineficiente. Claro. Y tenemos, lo único que varía en el Perú son las estadísticas. Me acuerdo que en el 2013 se hablaba de 64.000 millones de brecha en infraestructura. Después de 5 años se hablaba de 100.000 y ahora se habla de 164.000. Qué bárbaro. Y No la oiga, cerramos, se va abriendo más. Claro, entonces creo que ahí el Ministerio de Educación debe declarar en emergencia la infraestructura y reestructurar el PRONIET, que realmente es una calamidad en cuanto a resultados. Ese punto es importante, señor Wexler. ¿Qué ganaríamos como país si se declara la infraestructura educativa en emergencia? ¿Qué ganaríamos? Ganaríamos leyes extraordinarias tipo Juegos Panamericanos. Okay. Ganaríamos una autoridad más eficiente que no tiene que dar cuenta a todo el mundo, como fue los Juegos Panamericanos, y podríamos hacer convenios de gobierno a gobierno que evitan una serie de burocracia donde los técnicos, por toda la enmarañada burocracia que hay, a veces no firman o no ejecutan. Entonces, tenemos que tomar medidas drásticas. Y el ejemplo son los Juegos Panamericanos. Para que nos quede claro entonces, si declaramos la infraestructura educativa en emergencia, se podrían dictar medidas extraordinarias, por ejemplo, lo que usted señala, convenios gobierno a gobierno para reconstruir escuelas. Exactamente. Una cosa es la restitución, que hay aproximadamente un 40% de escuelas que están en una situación gravísima. Otra cosa es el mantenimiento correctivo, que es mejorar una pared, un piso, una cancha de fútbol. Y otra cosa es el mantenimiento preventivo, que es pintarlos, que el mobiliario esté en buenas condiciones. Claro. Pero no solamente hay un tema que no se está tocando, y es que en el Perú, si bien se ha avanzado en comprar tabletas, hay que ver si se están utilizando y si hay la conectividad. Creo que el ministro Becerra, que es un experto en el tema, le puede dar un empuje importante. Y lo otro que habría que ver es que desde el 2015 no hay textos escolares actualizados. Los textos escolares, libros me refiero, a los bancos de libros que creamos en el 2004, sí van modificando cada 3 años. Pero desde el 2015 lo que se hace es una reposición, cuadernos de trabajo. ¿Me está diciendo que no tenemos textos actualizados desde 2015? Exactamente. Estamos hablando de 8 años. 8 años. Increíble. Y iba a haber una licitación el 2019, pero se suspendió en primaria y secundaria, no lo sé por qué. Pero es increíble, ahora la tecnología cambia hora tras hora y tenemos chicos que siguen con textos de hace 8 años. Claro, lo que pasa es que hay una polémica pues, sobre los contenidos de los textos y lo que se prefiere es mejor obviar eso. Pero creo que ya llegó el momento, señor Wexler, ¿no? Claro. El ministro Becerra, que tiene capacidad gerencial, que tome la batuta en este tema
y con la mayor libertad actualizar libros, por ejemplo, de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, porque el mundo ha cambiado en estos 6 años. Sí, claro. Lógicamente teniendo cuidado de que haya una ponderación en los contenidos, ¿no? Correcto. Seguramente usted ha escuchado sobre esta polémica, los cursos que, según muchos ciudadanos, deberían retornar, ¿no? Por ejemplo, más educación cívica, más educación ciudadana. Se señala que ahora los alumnos no reciben este tipo de contenidos. ¿Cuánto es cierto hay en estas críticas, en estos cuestionamientos? Eso es falso. ¿Por qué? Cuando yo era viceministro todavía, y después cuando ministro yo me reuní con la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, los directivos del Jurado Nacional de Elecciones, la presidenta o presidente del Consejo de Ministros. Y yo les dije, en primera hay un área que se llama personal social. Personal social, claro. Y en el área personal social, en un marco de ciudadanía plena, que es lo que se maneja en el mundo, se incluye el civismo. Porque el civismo es la relación del individuo en un Estado soberano con un Estado-nación. La ciudadanía es la relación de toda la comunidad. Por ejemplo, no fumar es un respeto y una ley que hay que cumplir, no porque el Estado lo diga, sino porque entre los seres que vivimos en un espacio territorial tenemos que hacer ciudadanía para la conservación de la salud. Correcto. Como por ejemplo, en esto de los huaicos y todas estas cosas, tenemos que desarrollar la ciudadanía para la prevención de riesgos. Entonces, la ciudadanía plena, que es el reto del Proyecto Educativo Nacional 2036, es lo que se maneja. Y en secundaria está desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Sí estoy de acuerdo que se enseñe más cívica y que se enseñe más ciudadanía. Creo que hay que actualizar algunos contenidos en esas áreas. Ahí está el punto, como el ¿no? tema, por ejemplo, Claro. de la violencia política. Exacto. ¿No? Exacto. Que muchos estudiantes no conocen y que debe graduarse en el currículo escolar. Claro. Pero de ahí a decir que hay que enseñar filosofía, lógica, todo eso está integrado en las áreas. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú quieres estudiar el fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre el diferendo marítimo Perú-Chile, ¿de dónde lo estudias? Desde la historia del Perú, desde la historia universal, desde la economía política, desde la psicología. ¿De dónde? Hay que estudiarlo integralmente. Hay varias aristas. Y para eso hay el varios área... ámbitos ahí. Había antes el área de historia, geografía y economía, ahora hay ciencias sociales, y hay desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Pero claro, hay que integrar eso. Mira, luz y visión. Si no hay luz, no hay visión. Y la luz se estudia en la física y los órganos del globo ocular se estudian en la biología. Entonces, no se puede estudiar biología, química y física como antes. Se estudia ciencias naturales, ciencia y tecnología en el Perú y en el mundo. El tema es que hay que enseñarlo bien. Exacto. Y para eso faltan textos, más capacitación de los maestros. Si no se han actualizado los textos, ¿a dónde estamos realmente conduciendo a nuestros chicos, no? Ese es el gran problema. Y estar más cerca de las escuelas. Claro. Mira, yo he escuchado que el ministerio, le escuché creo a la viceministra Ponce, que toda la gente del Ministerio de Educación se había ido a provincias. Eso está muy bien. Pero hay que continuarlo. Los técnicos del Ministerio de Educación, de las direcciones regionales, tienen que trabajar al costado de los maestros para aprovechar su experiencia y mejorar la calidad de la docencia y sobre todo de la tutoría. Pero para ello, los que van a asesorar, por favor, que alguna vez hayan borrado una pizarra, pues. Que alguna vez hayan, si van a hablar de evaluación, que alguna vez hayan corregido que una conozcan prueba. bien el sector de educación en todo caso. Tienen que conocerlo. Porque no hace estudiarlo en un doctorado, en una maestría. Hay que ejercerlo en la escuela.
Hace unos instantes, para finalizar, señor Wexler, hablábamos sobre esto que algunos denominan ausentismo, deserción, pero que usted ha señalado que efectivamente es un abandono del Estado. Se trata, exacto, de un problema de del abandono del derecho Estado constitucional a la educación. Exacto. ¿Cómo podemos... Para que me escuchen los izquierdistas. Eso, ¿cómo podemos hacer para solucionar ese problema? Porque en este momento, y usted lo ha dicho, ¿no? El Estado no llega a muchísimos niños y realmente hay muchos chicos que no reciben los contenidos académicos adecuados. Yo creo que la educación debe ser tarea de todos. Yo creo que el ministerio como órgano rector cumple una función, pero también los gobiernos regionales, los municipios, las comunidades educativas. Si trabajamos todos en conjunto y buscamos de generar estímulos convergentes, vamos a lograr que los alumnos cada día mejoren más. Un ejemplo, si queremos que nuestros alumnos y los adultos sean puntuales, tenemos que ser puntuales en el colegio, en la casa, en el trabajo, en las actividades públicas, en el Congreso y también en el Palacio de Gobierno. Desde ahí, el ejemplo. Exactamente. Muchísimas gracias, señor Wexler. No, al contrario, gracias por la invitación. Y hago votos para que ahí donde hay problemas por las lluvias, por los huaicos, la suspensión sea por algunos días. Claro. El Perú no puede darse el lujo, después de 2 años de pandemia y de una gran afectación de los aprendizajes, seguir en una situación donde la educación es lo último. Las escuelas son para los alumnos, no es para hacer depósitos ni tampoco para poner alimentos perecibles. Para eso hay otros lugares. Muy oportuno su llamado. Muchísimas gracias. No, al contrario. Y del Wexler, exministro de Educación, ha contestado nuestras preguntas sin vueltas aquí en